Para hacer este tejido estoy usando el hilo La Perla, es de la marca Omega. Este color es el número 632, color Bougainvillea. Es 100% algodón. La madeja tiene 50 gramos. Como siempre les recuerdo que tengo este hilo en la tienda en línea. Ahí abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo de esta línea y diferentes hilos que ustedes pueden ver que están a su disposición. Esta capa es de lo más económico en material que usted puede tejer. Son 150 gramos de hilo. El gancho que voy a usar es el 2.25 milímetros. Este es el cuadro que compone para formarse la capa, de 6 cuadros en total. Con 13 vueltas se teje este cuadro. Le doy la medida, son 12 pulgadas, que son 30 centímetros y medio. Le doy la medida por si lo teje en cualquier otra clase de hilo, para que tenga el espacio que ocupa un solo cuadro. Se empieza el tejido con 10 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la primera cadena se desliza y ahí tenemos la base para empezar la primera vuelta con 4 cadenas. Los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas. Ahí están 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y se tejen en total 8 grupos de 2 separados de 2 cadenas. Aquí tengo 3 grupos, faltan 5 grupos. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 2 cadenas y se desliza en la última cadena. Ahí tenemos 8 grupos de 2 en la primera vuelta. La segunda vuelta, 4 cadenas. En el siguiente espacio, 2 puntos altos en el mismo punto. Ahí están 3 puntos altos arriba de los 2 de la vuelta anterior. Y en el espacio de cadena se tejen 3 puntos altos y así seguimos repitiendo. En el primer punto alto, en el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio hasta tener terminada la vuelta 2. Son 48 puntos altos en la vuelta 2. Aquí tengo el último grupo de 3 en el espacio de cadena. Deslizo en la última cadena y se empieza la vuelta 3 con 4 cadenas,
un punto alto en cada punto. Son 3 puntos altos y tenemos el espacio de 3 cadenas. Sin pasar espacio, los siguientes 3 puntos altos, 3 cadenas, los espacios de 3 cadenas y seguimos con los siguientes 3 puntos hasta tener terminada la vuelta 3. Se termina la vuelta 3, tengo 3 cadenas, deslizo y ahí está terminada. Se empieza la vuelta 4, 4 cadenas, en el siguiente espacio un punto alto, ahí están 3 puntos altos, uno en cada espacio, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, 3 puntos altos, aquí empieza un pétalo, se separa con 3 cadenas y se teje el siguiente pétalo igual que el anterior, con 2 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, los 3 puntos altos. Esto es de lo más sencillo, lo más rápido, teniendo ya la base de las vueltas. Ahí está el siguiente pétalo y seguimos aquí repitiendo la separación de cada pétalo con 3 cadenas y así continuamos para terminar la vuelta 4. Se terminó la vuelta 4, empiezo las 5 en la misma forma que las anteriores, 2 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, los 3 puntos altos, aquí está el primer pétalo de la vuelta 5, 3 cadenas de separación para el siguiente, repetimos 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, los 3 puntos altos, ahí está el segundo pétalo y separamos con 3 cadenas para continuar en el siguiente en la vuelta 5. Se terminó la vuelta 5, estoy tejiendo la vuelta 6, 2 cadenas,
En cada espacio de cadena se teje el punto alto, separado de 2 cadenas. Los 3 puntos altos. Ahí está el primer pétalo de la vuelta 6. Se separa con 3 cadenas y así se va a continuar repitiendo igual a este espacio en la vuelta 6. Se terminó la vuelta 6, empiezo la 7, siempre tejiendo los mismos espacios de 2 cadenas con el punto alto. Lo único es que va aumentando en cada vuelta. Aquí tenemos en la vuelta 7 4 puntos altos. Se empezó con un punto alto, 2, 3 y 4. Si usted lo está tejiendo con un hilo más delgado, va a continuar aumentando este espacio a la siguiente 8 o 9 según sea el hilo y lo que quiera avanzar del cuadro. Así vamos a repetir para terminar la vuelta 7. Se terminó la vuelta 7 y empecé la vuelta 8. Aquí están 5 puntos altos. La vuelta anterior eran 4 y se separa con las 3 cadenas para el siguiente pétalo y así la terminamos la vuelta 8. Está terminada la vuelta 8. Empiezo la vuelta 9. Se va a deslizar un punto y aquí empiezo en el segundo punto alto con 4 cadenas, el punto alto. En el espacio de cadena, un punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, después de las 2 cadenas se teje el punto alto en el espacio de cadena, 2 puntos altos, diez cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paso el punto alto, los 2 puntos altos, el tercer punto alto por debajo de la cadena y así sigo para repetir este mismo pétalo en este lado. Y recuerden que en este primer espacio son 10 cadenas. Aquí está el segundo pétalo. Aquí vamos a tejer 8 cadenas porque esta es la esquina donde van 10 cadenas. En el siguiente son 8 cadenas porque es el lado del cuadro. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se teje de igual manera el siguiente pétalo y los siguientes en la vuelta 9. Este es el tercer pétalo. Aquí empezamos la vuelta 9 con 10 y 8 cadenas. Así vamos a repetir 10 y 8 cadenas y así seguimos 10 y 8 cadenas hasta este espacio que vamos a terminar la vuelta 9 con
8 cadenas. Vamos a ir intercalando una cadena de 10, de 8, de 10, de 8 y terminamos la vuelta 9. Y aquí tenemos 4 puntos altos, se van a ir disminuyendo en cada vuelta un punto. Esta es en la forma que les explico que lo van a hacer el pétalo más grande. Aquí tenemos 5, lo va a seguir haciendo la siguiente vuelta de 6 según lo amplio que quiera el cuadro y se va a seguir disminuyendo hasta quedar en un solo punto alto, así como vamos a continuar ahorita. Está terminada la vuelta 9. Este es el primer espacio de 10, de 10, de 10 y de 10 cadenas y se termina el último con 8 cadenas. Empiezo la vuelta 10, siempre deslizando un punto para empezar el punto alto. Este siguiente punto alto por debajo de la cadena. Ahí tenemos el grupo de 3 y se sigue con los espacios de 2 cadenas y un punto alto en cada espacio de cadena. 2 cadenas, el punto alto, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí nos queda un punto alto sin tejer, igual que en el inicio de la vuelta. Teníamos 4 puntos altos, aquí son 3 puntos, ahí va disminuyendo el pétalo. Aquí empezamos la vuelta y aquí tenemos 10 cadenas. Se tejen 7 cadenas, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se teje un grupo de 3 puntos altos sobre la cadena. De nuevo 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el pétalo se hace de la misma forma que el anterior. Este es el segundo pétalo de la vuelta 10. Aquí tenemos 8 cadenas. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se teje el siguiente pétalo pasando un punto alto. Esto se repite como los pétalos anteriores y se teje un grupo de 3 con 7 y 7 cadenas y medio punto con 6 y 6 cadenas. Van intercalados, aquí sigue los 3 puntos altos y enseguida este grupo de 2 lazos. Aquí se termina la vuelta 10. Aquí está el grupo de 3 y los 2 lacitos de 6 y 6 cadenas. Deslizo en el siguiente punto para empezar en la vuelta 11. En la misma forma, el primer pétalo disminuyendo en cada lado. Aquí tenemos 2 puntos altos. Aquí vamos a seguir tejiendo el espacio de 7 y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el grupo de 3 en el lazo de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el grupo de 3, 7 cadenas.
Paso un punto alto y tejo el siguiente pétalo. Esta es la vuelta 11. Aquí está el siguiente pétalo con 2 puntos altos. Aquí empezamos la vuelta. 6 cadenas. Aquí tenemos un punto alto en cada lado sin tejer, como las 2 vueltas anteriores. Después de las 6 cadenas, medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto en cada lazo, 2, 3, 4, 5, 6, y de igual forma empezamos a tejer el siguiente pétalo. Y estos son los 2 espacios que se van a ir tejiendo. Aquí tenemos la esquina. Este es el lado del cuadro. Se terminó la vuelta 11 y empecé la vuelta 12 con un punto alto. Aquí están 4 espacios de 7 cadenas con 3 grupos de 3. Esta es la esquina. Aquí están los 2 pétalos con un punto alto y son 4 lazos de 6 cadenas. Así vamos a seguir repitiendo estos 2 espacios con los pétalos en la vuelta 12. Está terminada la vuelta 12. Está la última esquina. Se empieza a tejer la última vuelta. La vuelta 13, deslizo un punto alto, el siguiente punto alto, una cadena por debajo de la cadena, 4 cadenas, un punto alto, se pasa el punto alto, 2 puntos altos. Aquí está la terminación del pétalo, 7 cadenas, el grupo de 3, 7 cadenas, el grupo de 3. Después de estos 2 grupos de 3, 7 cadenas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco y tejo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera cadena de las 6 deslizo 7 cadenas, el grupo de 3 en el siguiente lazo, 7 cadenas, aquí están 2 grupos de 2 en cada lado de este lazo, 7 cadenas, 7, en cada lado del punto alto, 2 puntos altos, aquí vamos a tejer los espacios de 6 cadenas, empezando en este, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto, 6 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 cadenas y se vuelve a tejer el grupo de 4 y aquí empezamos los espacios de 7 cadenas, empezando en este lazo el grupo de 3 para repetir esta esquina. Aquí empezamos la vuelta 13, el siguiente pétalo, los lazos de 6 cadenas, aquí se teje la siguiente esquina y en cada lado los lazos de 6 cadenas. Esta es la última vuelta. Ahí está terminando ya las 13 vueltas. Ahí tenemos el primer cuadro. Aquí corto el hilo y empiezo a tejer el segundo cuadro para unirlo. En cualquier lado es igual. En la última vuelta se va a unir a este. Tengo el segundo cuadro con la última vuelta. Aquí la empecé. Esta es la primera esquina, este lado, y en este lado igual ya está la última vuelta y solo necesito este lado para terminar y unirlo al primer cuadro. Tengo 7 cadenas. Este es el cuadro anterior. Aquí lo vamos a unir en este lacito de 6 cadenas y voy a tejer 2 cadenas, deslizo, una, 2, 3 cadenas y en la segunda cadena deslizo y 7 cadenas. El lazo de cadena, el grupo de 3, ahí está la primera esquina. Vamos a ir uniendo en estos lazos del primer cuadro. Se tejen 3 cadenas. Ese es el primer lazo. Tejo medio punto, 3 cadenas y regreso al cuadro que se está terminando con el grupo de 3 puntos altos. Aquí se está tejiendo la última vuelta, 3 cadenas, el siguiente lazo, medio punto, 3 cadenas. Aquí se tejen los 4 puntos altos. Tres cadenas. Aquí está el primer lazo de 6, que es este, porque aquí está la punta del pétalo, igual que este. En este espacio de 6 cadenas voy a tejer el medio punto, 3 cadenas. Aquí se teje el medio punto, 3 cadenas. En cada lacito, ahí está el siguiente, el medio punto, 3 cadenas, medio punto. Voy a mostrarle este espacio que se avanzó. Aquí empezamos en esta esquina. Aquí se va tejiendo el medio punto, medio punto, medio punto, medio punto y los grupos
de puntos altos. Aquí voy a continuar con 3 cadenas. El siguiente lazo medio punto, 3 cadenas, medio punto. El siguiente lazo, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas. El mismo tejido le va indicando qué es lo que va a continuar para seguir tejiendo. Aquí tengo las 3 cadenas y regresamos al último lazo. Aquí está la punta del pétalo del primer cuadro que ya se terminó de tejer. Este lazo ya está aquí, sigue este, medio punto, 3 cadenas y se teje la punta del pétalo porque ya no queda otro espacio. Se teje el grupo de 4, 3 cadenas. Este es la punta del pétalo. Aquí también está la punta del pétalo. Después de las 3 cadenas, aquí tenemos el siguiente lazo. 3 cadenas. Aquí empezamos a tejer los grupos de 3, porque aquí los tenemos uno en cada lado. 3 cadenas. Ya vamos a terminar, vamos a llegar a la esquina. Aquí tenemos los dos grupos de 3, medio punto, 3 cadenas, regreso. Tengo los 3 puntos altos y después del pétalo son 2 grupos y se teje la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco y se teje 1, 2, 3 cadenas. Tengan presente que son 3 cadenas después de las 7. Esto es para el piquito. Aquí lo tenemos. Deslizo y tejo 3 cadenas y contamos 3 cadenas, deslizo 7 cadenas y el grupo de 3. Aquí está este y enseguida tenemos el grupo de 3. Ahí está todo el lado unido, los 2 pétalos. Esta es la esquina y esta es la esquina. Voy a continuar para terminar este espacio que ya nos queda al final del último lado, tejiendo las 7 cadenas con el grupo de 3. Este es el último grupo de 3 de la esquina, 7 cadenas y el último grupo de 4, que es la punta del pétalo, 6 cadenas. 6 cadenas y se desliza en la primera cadena. Ahí está terminado el último cuadro y la unión de un solo lado. Tengo 3 cuadros unidos en forma de triángulo. Esta es la esquina. Aquí está unido
y unido el tercer cuadro va a estar en esta forma, ya sea la espalda o el frente, va a quedar así. Y los siguientes cuadros que se van a unir, aquí estos los tengo al lado derecho, tienen que estar al lado revés. Ahí están. Aquí tengo estos dos, los voy a colocar en esta parte. Destejo una parte de la última vuelta para unirla aquí en el hombro. Y aquí ya tengo dos. Igual forma, aquí destejo 3 lados para unirlo el hombro y esta parte de aquí. Y ahí ya tengo los 6 cuadros que son los que se necesitan para la capa. Están los 6 cuadros unidos. Estos son los hombros. Este es el hombro. Aquí anudé el hilo. Aquí está la unión, que es la espalda y el frente. Cualquiera de los dos lados es igual. Aquí en este lazo anudé el hilo. Aquí están los dos lacitos de 6 y 6 cadenas. Voy a tejer medio punto. En el siguiente lazo, medio punto. Y los siguientes van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas en cada lazo y medio punto. Así hasta llegar a la esquina del frente, hasta llegar aquí en esta parte. Esta es la esquina que va al frente. Tejo 3 cadenas, deslizo en el centro, 3 cadenas y deslizo aquí en este medio punto y medio punto en este siguiente lazo. Ahí está la esquina. Y sigo con 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7. Tejemos en cada lacito medio punto con 7 cadenas hasta llegar a este lado del siguiente hombro. Aquí está el siguiente hombro, el medio punto en este último lazo, el siguiente lazo y medio punto. Y voy a continuar igual con los mismos puntos. Y en la esquina de la parte de atrás vamos a tejer esto mismo que se está tejiendo en esta última vuelta. Terminé la vuelta de lazos de 7 cadenas y empecé una segunda vuelta con 6 puntos altos en cada lazo y uno en cada medio punto. Ahí está, cada espacio es igual. Aquí termino. Se teje el último punto alto. Deslizo en la primera cadena y empiezo una tercera vuelta, 3 cadenas. El punto alto voy a pasar 2 espacios. Aquí estoy en el hombro. Cierro los 2 puntos en un solo punto. Se va a tomar en la próxima vuelta 2 cadenas, pasando 2, 2 cadenas y paso 2. Se pasan 2 puntos y así voy a continuar hasta la esquina de la parte del frente.
Aquí estoy al frente en la esquina. Este punto alto no lo voy a cerrar. Aquí en el punto alto, pasando 2. Ahí está el punto alto sin cerrar. Paso 2 espacios. Y aquí se cierran los 3 puntos altos en un solo punto. Y enseguida se repiten los espacios de 2 cadenas, pasando 2 puntos. Y así como se tejió esta esquina, se va a tejer la próxima. Y llegamos al siguiente hombro para hacer una disminución. Este es el hombro. Después de las 2 cadenas paso 2 puntos. El punto alto sin cerrar. Paso 2 puntos. El punto alto. El siguiente paso 2 puntos. Y aquí se cierran los 3 en un solo punto. Este es el hombro. Vamos a continuar para tejer la parte de la espalda, así como se tejió en la esquina anterior del frente. Ahí está el hombro. Esta es la esquina que se tejió. Así lo vamos a tejer en la espalda. Esa misma disminución. Cierro esta tercera vuelta. Tengo las 2 cadenas. Paso 2 espacios. Y esto lo voy a cerrar en este mismo punto. Empiezo la siguiente vuelta, que es la 4. Tejo una vuelta de medio punto. Es una cadena, medio punto, 2 medios puntos en el punto alto, 2 cadenas. En los 2 lazos del medio punto deslizo para formar un piquito, 2 medios puntos en el espacio de cadena, en el punto alto, 2 medios puntos, 1 en el espacio de cadena, y aquí se tejen las 2 cadenas para formar el pico. Vamos a seguir repitiendo. Aquí tengo 3 medios puntos, 4, 5, 6 y de nuevo las 2 cadenas, y ahí está el tercer pico. Así voy a continuar. Si usted le quiere dar otra terminación en la última vuelta, según como usted lo crea mejor. Estoy tejiendo al final esta orilla. Es muy sencillo. 10 cadenas para cada separación. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calculo el espacio. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en el mismo espacio medio punto. 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y medio punto en el mismo espacio. 5 cadenas. En el mismo punto, medio punto. Y ahí se forman los 3 lacitos, 5, 6 y 5 cadenas. Y se vuelve a separar las 10 cadenas para el siguiente grupo de lazos. Aquí llego a la esquina. Es 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Solamente aquí en la esquina se hace esto. Todo lo demás son 10 cadenas y usted va calculando más o menos el espacio. Es 1, 2, 3, 4, 5. Son los 3 lacitos igual, dependiendo del mismo punto. El medio punto, 5 cadenas y el medio punto. Y voy a tejer las 8 cadenas igual. Y aquí calculo más o menos el espacio que tiene, al menos aquí en la esquina que nos quede igual. Ahí lo tenemos. Y así seguimos aquí los 3 lacitos y así hasta acabar la vuelta aquí en la esquina que les acabo de mostrar, donde está este cuadro de la esquina. Aquí empecé la orilla, aquí anudé el hilo donde está la unión de 2 cuadros y empecé con los lacitos de cadena, 5, 6 y 5 cadenas y 10 cadenas en cada separación. Y así fui avanzando. Aquí está este lazo. Deben de ser 10 cadenas de separación que se van a estar tejiendo. Voy a terminar esta última vuelta y les muestro. Termino la orilla, tengo las 10 cadenas y aquí en este espacio deslizo y se corta el hilo. Van a decir por qué no grabé desde que empecé la orilla, porque desafortunadamente empezaba una y no me gustaba, la grababa, y otra y no me gustaba, no sé cuántas orillas empecé. Pero esta ya fue la última que sí me dio resultado, me gustó porque no quería nada que quitara la vista al tejido principal. Para mi gusto, esto es la orilla que por fin le estoy poniendo. Gracias por ver hasta el final este tutorial. Espero que le haya sido útil y aquí estoy si se suscribe para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.